Era una tarde tranquila, y el cielo se pintaba de tonos anaranjados y violetas mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. Salí de casa con Luna, mi fiel perra, que movía la cola con entusiasmo. La brisa suave acariciaba mi rostro, y el aire fresco me llenaba de energía. Caminaba por mi vecindario, disfrutando del momento y de la belleza del ocaso. «Vamos, Luna», la animé, mientras ella corría alegremente a mi lado, explorando cada rincón, cada olor. Era como si el mundo entero estuviera a nuestros pies, y por un instante sentí que no había preocupaciones que me atormentaran. Con cada paso que daba, el sol se sumergía más en el horizonte, y las sombras comenzaban a alargarse. Sin darme cuenta, me encontré en una calle que no reconocía. Era un camino más estrecho, rodeado de árboles altos que parecían susurrar secretos entre sí. Me detuve un momento, tratando de recordar cómo había llegado allí. «¿Por aquí, Luna?», le pregunté, aunque sabía que ella no podía responderme. La miré y vi que su expresión había cambiado. Sus orejas estaban erguidas y su cuerpo parecía tenso. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero solo vi las sombras de los árboles danzando con el viento. Entonces, un sonido distante rompió el silencio. Era un crujido, como si algo se moviera entre la maleza. «¿Escuchaste eso, Luna?», dije, tratando de sonar más calmada de lo que realmente me sentía. Luna empezó a rosnar suavemente, sus ojos fijos en un punto oscuro entre los árboles. «Vamos, es solo el viento». Intentos de tranquilizarme a mí misma. Sin embargo, un nudo se formó en mi estómago. Decidí dar la vuelta para regresar a casa, pero algo en mi intuición me decía que no era tan simple. Mientras caminaba, la sensación de ser observada se intensificó. La oscuridad comenzaba a envolverme, y el sonido de mis pasos se mezclaba con el susurro de las hojas. De repente, escuché un aullido lejano. Mi corazón se aceleró. «Luna, creo que deberíamos irnos», susurré, apretando la correa de su collar. Ella ladró. Respondía a algo que solo ella podía percibir. «No hay nada de qué preocuparse, ¿verdad?». Intenté convencerme, pero el eco del aullido resonaba en mi mente. Aceleré el paso, pero cada vez que miraba hacia atrás, veía solo sombras. Mi mente comenzaba a jugarme trucos. ¿Era mi imaginación o realmente había algo ahí? El cielo se oscurecía más y empecé a sentirme atrapada en un laberinto de árboles y sombras. Mi respiración se hizo más pesada y el aire parecía cargado. De repente, un movimiento rápido captó mi atención. Giré la cabeza y vi una sombra deslizándose entre los árboles más allá de la penumbra. «¿Luna?», dije, sintiendo que la voz me temblaba. Ella ladró con más fuerza y un escalofrío recorrió mi cuerpo. «¡Espera!», grité, como si pudiera gritarle a la oscuridad para que se detuviera. Pero no había respuesta, solo el eco de mi propia voz. Me di cuenta de que, a pesar de que había salido para disfrutar de una tranquila tarde, algo en el aire había cambiado drásticamente. Cada vez que miraba hacia atrás, la sombra parecía acercarse un poco más, como si me estuviera siguiendo. La adrenalina comenzó a bombear por mis venas, y decidí que era momento de escapar. Pero en el fondo, sabía que el camino de regreso no sería tan fácil. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando di el primer paso en la calle desconocida, y una sensación inquietante se apoderó de mí. Luna, mi fiel compañera, caminaba a mi lado, pero su comportamiento había cambiado. Se movía inquieta, olfateando el aire con una intensidad que nunca antes había visto en ella. «¿Qué te pasa, Luna?», le pregunté, tratando de calmarme a mí misma. Pero ella solo me miró con sus grandes ojos, como si entendiera algo que yo no. Mientras avanzábamos,
el silencio de la calle me envolvió. La luz del día se desvanecía rápidamente y con cada paso, la sombra de la tarde se hacía más densa. «Debo encontrar el camino de regreso», murmuré, pero no había señales familiares a la vista. El eco de mis palabras se perdió en la brisa y una parte de mí comenzó a preguntarse si realmente estaba sola en aquel lugar. Fue entonces cuando escuché un sonido distante, como un aullido que resonó en la penumbra. Mi corazón se aceleró y el instinto de supervivencia despertó en mí. Miré hacia atrás, pero solo vi árboles y sombras danzantes. «No puede ser nada», me dije, pero la incomodidad seguía creciendo. Luna, por su parte, comenzó a mostrar sus dientes y a emitir un suave pero amenazante gruñido. «Luna, por favor, cálmate», le dije, aunque sabía que no era solo el silencio lo que la inquietaba. Decidí apresurar el paso. «Vamos, chica, tenemos que encontrar a casa», le dije, intentando sonar más confiada de lo que realmente me sentía. Sin embargo, cada vez que mis pies tocaban el suelo, la sensación de ser observada se intensificaba. Era como si una presencia invisible estuviera acechando desde la oscuridad. No podía sacudirme esa sensación. Los aullidos se hicieron más cercanos y la adrenalina comenzó a correr por mis venas. «Esto no puede estar pasando», pensé. Aceleré el paso, casi corriendo. Pero la noche se cerraba a mi alrededor como una trampa. De repente, un ruido detrás de mí me hizo detenerme en seco. «Luna», la llamé, sintiendo que el aire se volvía más denso, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. Mi perra ladró con ferocidad y eso me hizo sentir un poco más segura. «¿Qué hay ahí?», pregunté, aunque sabía que era una pregunta estúpida. La respuesta era obvia. Algo o alguien estaba cerca. Escuché un crujido en las hojas secas y volví a mirar. Esta vez vi una sombra más definida, algo que se movía con sigilo entre los árboles. Mi estómago se hundió y una oleada de pánico me invadió. «Por favor, no», susurré, sintiendo que las lágrimas empezaban a brotar. Luna se mantuvo en guardia, sus músculos tensos, lista para protegerse y protegerme. «Debemos irnos de aquí», le dije con voz temblorosa, pero antes de que pudiera dar un paso más, el aullido resonó nuevamente, esta vez más fuerte, como un llamado de alerta. Mi instinto me gritaba que debía correr, pero el miedo me mantenía paralizada. «¡Ayuda!», grité, aunque sabía que no había nadie alrededor. La noche tragaba mis palabras, y la soledad se sentía como un manto pesado. Luna comenzó a ladrar con más fuerza, y en ese momento supe que la amenaza era real. «¿Qué hacemos, Luna?», le pregunté, buscando en su mirada la respuesta que no podía encontrar. La inquietud en su cuerpo se intensificó, y su ladrido se tornó más feroz. «Vamos, hay que irnos», insistí, y finalmente el instinto de supervivencia tomó el control. Di un paso atrás, sintiendo la presión del peligro acechante. Pero la oscuridad parecía moverse, como si los árboles estuvieran vivos y se inclinaran hacia mí. Con cada susurro del viento, sentía que el peligro se acercaba. No estaba sola, y eso era lo que más me aterraba. El aire se volvía más denso a medida que la oscuridad se apoderaba de las calles. Con cada paso que daba, sentía esa creciente presión en mi pecho, una mezcla de temor y adrenalina. Luna, mi fiel compañera, había comenzado a mostrar signos de inquietud, sus orejas erguidas y su cola baja. La miré, tratando de encontrar en sus ojos la tranquilidad que me faltaba. «¿Qué pasa, Luna? ¿Ves algo?», le pregunté, aunque sabía que no podía esperar una respuesta. El silencio de la noche era roto solo por el crujido de las hojas bajo nuestros pies y el latido acelerado de mi corazón. De repente, un susurro en el aire me hizo girar la cabeza.
Desde la penumbra, un par de ojos brillantes me observaban. El lobo, un ser majestuoso con un pelaje gris que se confundía con la sombra, se mantenía a una distancia prudente, pero no podía ignorar la sensación de que estaba evaluando cada uno de mis movimientos. «No te acerques, por favor», murmuré, aunque sabía que mis palabras eran en vano. Luna comenzó a ladrar, su voz resonando en la noche como un eco de mi propio pánico. «Luna, cállate», grité, intentando contenerla. Pero era demasiado tarde. El lobo dio un paso hacia adelante, y el sonido de su andar sobre la tierra era como un tambor que marcaba el compás de mi creciente terror. «Vamos, tenemos que irnos», dije, sintiendo que la cordura se desvanecía. Comencé a trotar, pero la oscuridad me confundía. Las sombras se alargaban, y cada árbol parecía cobrar vida, cada raíz expuesta a una trampa esperando por mí. De pronto, un tropiezo. Mis pies encontraron una raíz gruesa que emergía del suelo, y caí de rodillas. «¡Demonios!», exclamé, sintiendo el ardor en mis manos. Me levanté con rapidez, pero la sensación de ser cazada era abrumadora. Miré hacia atrás. El lobo había avanzado un poco, pero no estaba solo. Unos instantes después, vi el movimiento de otros detrás de él, formando una matilla. «Esto no puede estar pasando», pensé, mi mente tratando de encontrar una salida a esta pesadilla. «Luna, corre», grité, mientras sentía que el pánico se apoderaba de mí. No solo había un lobo, sino varios. Sus ojos eran faros en la noche, y el aire se llenaba de un sonido gutural que resonaba como un canto de guerra. «No, no, no», repetía para mí misma, mientras avanzaba de nuevo, cada paso más desesperado que el anterior. Luna, fiel a su instinto, se colocó entre mí y los lobos, ladrando con una ferocidad que me sorprendió. «¿Qué haces, Luna? ¡Vámonos!», le grité, pero ella no se movía. Era como si supiera que no podía dejarme sola. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de ayuda, cualquier luz que pudiera romper la oscuridad que me envolvía. El aullido lejanamente resonante se intensificó, y con ello mi corazón se disparó. «¿Por qué no hay nadie aquí?», pensé en medio de mi desespero. «¡Ayuda, por favor!», grité, mi voz desgarrada mezclándose con el eco de los aullidos. Pero la noche devoraba mis palabras y el silencio se cerraba como un abrazo mortal. De repente, un movimiento en la maleza me distrajo. Miré al frente y vi la figura del lobo, más cerca de lo que había estado antes. Su mirada era intensa, casi hipnótica. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté, la voz temblando. No hubo respuesta, solo el frío de la noche y el sonido de mi respiración agitada. En un instante, el lobo avanzó de nuevo, y el mundo a mi alrededor se volvió un borrón de sombras y miedo. Mi única opción era correr, aunque la oscuridad amenazaba con tragarse cada paso que daba. «¡Vamos, Luna!», grité mientras comenzaba a correr, sin saber si realmente habría una salida o si esta era solo una carrera hacia lo inevitable. La noche se cerró a mi alrededor como un manto oscuro y pesado, y el aire se volvió helado. Luna, mi fiel compañera, se mantenía tensa a mi lado, sus orejas erguidas y su cuerpo vibrando con una energía inquieta. Miré a mi alrededor y el corazón me dio un vuelco al ver cómo la matilla de lobos se acercaba lentamente, como sombras que danzaban entre los árboles. Era una escena surrealista, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida, y yo, una simple mujer con su perra, era el centro de atención de esa amenaza primitiva. «Luna, ¿qué vamos a hacer?», murmuré, sintiendo que mi voz se quebraba. Ella respondió con un leve ladrido, un sonido que parecía tanto una advertencia como un consuelo. Pero yo sabía que no podía contar con su valentía para salir de esta situación. La matilla, con sus ojos brillantes
y fauces afiladas me rodeaba. Cada uno de ellos se movía con una gracia casi hipnótica, asegurándose de que no hubiera escape. ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien!, grité, mi voz resonando en la noche, pero el eco se perdió rápidamente entre los árboles. La desesperación se apoderó de mí, y en un impulso instintivo, apreté la correa de Luna con más fuerza. «No los mires a los ojos, Luna. No les des un motivo», le susurré, aunque sabía que no había nada que pudiera hacer para evitar lo inevitable. De repente, un faro brilló en la distancia, iluminando la escena como si el mismo destino decidiera interrumpir el espectáculo aterrador. Los lobos, sorprendidos por esta luz repentina, se detuvieron en seco. En ese breve instante, sentí que el mundo podía cambiar. «¡Corre, Luna!», grité, y mis pies comenzaron a moverse, pero el camino se sentía resbaladizo, como si la tierra misma intentara retenerme. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso decidido, la luz del faro se apagó, dejándonos nuevamente en la penumbra. Los lobos, tras un momento de confusión, comenzaron a avanzar de nuevo, su hambre palpable en el aire. «¡Por favor, no!», grité, sintiendo cómo el terror me envolvía. Luna comenzó a ladrar, un sonido desesperado y feroz, y por un instante los lobos dudaron. Era como si la mezcla de su instinto salvaje y la lealtad de mi perra creara un momento de tensión que podía romperse en cualquier momento. «¡No te acerques!», exclamé, pero mi advertencia parecía ridícula ante la fuerza de la naturaleza que se avecinaba. Los lobos se dividieron en un semicírculo, sus ojos resplandeciendo como faros en la oscuridad. «¿Por qué no se van?», me pregunté, buscando respuestas en aquellos rostros que parecían tan humanos, tan llenos de una inteligencia inquietante. La angustia me hizo sentir como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. En medio de esta creciente desesperación, un sonido rompió el aire. Un motor rugiente se acercaba. Mis ojos se iluminaron con la esperanza de que, tal vez, alguien viniera a rescatarme. «Por favor, que sea alguien», pensé, mientras la luz de los faros se acercaba, iluminando todo a su paso. Los lobos, asustados por el ruido, se dispersaron momentáneamente, desapareciendo entre los árboles sin dejar rastro. «¿Estás bien?», la voz de una mujer, clara y firme, cortó a través de la neblina de mi miedo. Miré hacia el vehículo que se detuvo junto a mí. Una SUV de color oscuro y una mujer de cabello rizado salió con un aire de determinación. «¡Los lobos! ¡Estaban aquí!», balbuceé, intentando articular mi terror. Mis piernas temblaban, y Luna se acurrucó a mi lado, como si supiera que la amenaza había retrocedido. «Al menos por ahora». «Vamos, súbete, no estás sola», dijo la mujer, extendiendo la mano hacia mí. Pero mientras me acercaba, una pregunta se formó en mi mente. ¿Quién era ella? ¿Y qué sabía sobre los lobos? La noche aún guardaba secretos, y aunque la tensión había disminuido, el verdadero horror aún estaba por revelarse. El faro del automóvil iluminó la escena, y por un momento, todo pareció detenerse. Los lobos se detuvieron, sus ojos brillantes reflejando la luz, como si fueran criaturas de otro mundo. Mi corazón latía con fuerza, el miedo casi tangible en el aire. «Luna, ven aquí», grité, y ella se acercó a mí, temblando. Los lobos, sorprendidos por la luz, retrocedieron un paso, pero su presencia seguía siendo amenazante. De repente, el automóvil se detuvo, y una mujer salió rápidamente. Tenía el cabello oscuro y enmarañado, y su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. «¿Estás bien? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó, acercándose con cautela, pero sin dejar de mirar a los lobos. «No lo sé», respondí, mi voz temblando. «Están
Me están siguiendo. No sé qué quieren. La mujer se agachó para mirar a Luna, que aún estaba a mi lado, con el cuerpo tenso y los dientes al aire. ¿Es tuya?, preguntó, y yo asentí. Es hermosa, pero no deberías estar aquí sola. Estos animales son peligrosos. ¿Por qué están aquí?, musité, mientras los lobos empezaban a retroceder, lentamente, pero aún manteniendo la distancia. ¿Por qué parecen tan interesados en nosotros? Es complicado, dijo ella, mirando hacia los lobos que comenzaban a dispersarse, pero no se alejaban del todo. A veces, los lobos se sienten atraídos por lo que no entienden. Puede que tu perra les recuerde a algo. ¿A qué?, pregunté, sintiendo que la respuesta podría ser más oscura de lo que estaba dispuesta a aceptar. La mujer suspiró, y su mirada se volvió sombría. Los lobos son criaturas muy inteligentes y tienen un sentido del instinto muy agudo. Si sienten que hay algo especial en ella, podrían seguirla por un tiempo. ¿Algo especial? ¿Qué quieres decir con eso? La ansiedad se apoderaba de mí mientras comenzaba a pensar en la historia que había escuchado sobre lobos y sus mitos. ¿Te refieres a que Luna podría ser diferente? Podría ser, respondió, y su tono se tornó más serio. Pero no quiero asustarte. Lo importante ahora es que te lleve a casa. Necesitas estar a salvo. Gracias, dije, sintiéndome un poco más tranquila al saber que había alguien dispuesto a ayudar. Soy Mariana, por cierto. Valeria, dijo ella, sonriendo suavemente. Sube al auto. Te llevaré a casa. Me apresuré a entrar en el vehículo y Luna se acomodó a mi lado, aún atenta a cualquier movimiento de los lobos. Valeria arrancó el motor y el sonido del vehículo rompió el silencio tenso de la noche. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana, observando cómo los lobos se desvanecían en la oscuridad, pero sus ojos aún brillaban como espejos en la penumbra. ¿Vives cerca de aquí?, preguntó Valeria, tratando de romper el hielo. Sí, a solo unas calles, respondí, sintiendo que el aire se volvía un poco menos pesado. Este es un barrio tranquilo normalmente. Nunca había visto lobos tan cerca antes. Es extraño, dijo Valeria, su voz ahora más suave. He estado investigando sobre la fauna local. Algunas especies están empezando a adaptarse a los entornos urbanos, pero los lobos son un caso distinto. Ellos son más cautelosos. ¿Cautelosos? ¿Y eso es algo bueno o malo?, le pregunté, sintiendo que había más detrás de sus palabras. Eso depende de a quién le preguntes, dijo, volviendo su atención a la carretera. Algunas personas los ven como una amenaza, pero también son parte del ecosistema. Sin ellos, el equilibrio se rompe. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué somos en esta ecuación?, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Valeria me lanzó una mirada significativa. Eso es lo que debemos averiguar, Mariana. Hay más en esta historia de lo que parece a simple vista. La tensión se sentía en el aire mientras continuábamos nuestro camino. Mi mente giraba con preguntas y la inquietud de lo que había dejado atrás. ¿Qué secretos guardaban esos lobos? ¿Y qué significaba realmente la conexión de Luna con ellos? Al llegar a casa, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Valeria se detuvo frente a mi puerta y antes de que pudiera abrir, ella me miró con seriedad. Mariana, hay algo que debes saber sobre esos lobos, comenzó, su voz grave llenando el silencio que nos rodeaba. Luna se sentó a mi lado, con los ojos fijos en Valeria, como si también estuviera esperando la verdad. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiéndome inquieta. No son solo animales salvajes. Estoy estudiándolos para un proyecto de conservación. He estado investigando su comportamiento y su interacción con áreas urbanas como esta. Sus palabras parecían razonables,
pero había una mezcla de emoción y preocupación en su mirada que me hizo dudar. Conservación. ¿Pero por qué se acercan tanto a las casas? ¿Por qué a mí? Le cuestioné, sintiendo que la angustia comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Valeria respiró hondo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Los lobos han sido malinterpretados durante mucho tiempo. Son más que depredadores. Hay un equilibrio en la naturaleza, y ellos son parte de él. Pero lo que estás viendo, lo que sientes, es parte de algo más grande. Hay leyendas sobre una conexión entre lobos y humanos, un vínculo que trasciende lo que consideramos normal. Su voz se tornó casi mística, y aunque me sentía más confundida que nunca, una parte de mí la escuchaba con atención. ¿Qué tipo de leyendas?, inquirí, sintiendo que la conversación tomaba un giro que no esperaba. Se dice que algunos humanos tienen un espíritu lobo dentro de ellos y que, a veces, los lobos pueden reconocer a esos humanos, pueden sentirse atraídos por ellos o incluso protegerlos. Valeria me miró fijamente, como si estuviera intentando medir mi reacción. Mariana, creo que tú y Luna tienen una conexión especial, añadió, casi en un susurro. Mis pensamientos se arremolinaban y el miedo se entrelazaba con la curiosidad. ¿Estás diciendo que Luna? Apenas pude articular la pregunta. Ella podría ser más de lo que parece. Tal vez no sea solo una perra, sino algo más. Tal vez sea parte de esa leyenda, dijo Valeria con un leve temblor en su voz. En ese momento, miré hacia el jardín trasero, donde la luz de la luna iluminaba el espacio. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi una sombra familiar entre los arbustos. Luna, murmuré, y en un instante, la figura se acercó. Era un lobo que se asemejaba a Luna, pero más grande, más majestuoso. Mis piernas temblaron y por un momento me pregunté si estaba soñando. ¿Ves? Ellos están aquí, no solo por instinto, sino por algo profundo. ¿Te reconocen?, dijo Valeria, mientras daba un paso atrás, observando la escena con una mezcla de fascinación y miedo. El lobo se detuvo frente a mí. Sus ojos brillantes y sabios me miraban fijamente. ¿Eres tú?, pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. Luna dio un paso hacia adelante, como si estuviera llamando a su pariente. «Esto no puede estar pasando», murmuré, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba ante mis ojos. «Mariana, no tienes que temer. Ellos no son tus enemigos», dijo Valeria, acercándose un poco. «Pero debes entender que esto es solo el comienzo. Hay más en juego aquí, más de lo que imaginas». La atmósfera se volvía densa, cargada de una verdad que no podía comprender del todo. No puedo aceptar esto», dije, sintiendo que mis pensamientos se dispersaban. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué se supone que debo hacer?» «Debes descubrirlo por ti misma. La conexión que tienes con Luna y los lobos es única. Tal vez sea momento de explorar lo que eso significa para ti y para ellos», respondió Valeria, su mirada ahora llena de compasión. Mientras el lobo permanecía en el jardín, observándome, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. La noche había revelado secretos que nunca imaginé que enfrentaríamos, y el verdadero terror no eran los lobos acechando en la oscuridad, sino la revelación de lo que Luna realmente era.